Bien, hablamos ahora de la síntesis de alcoholes. Primero, muchachos, un repaso. Vamos a ver métodos nuevos, pero primero que todo vamos a ver un repaso. Vean que hemos visto ya bastantes métodos de síntesis de alcoholes en los capítulos anteriores. Entonces, como ustedes pueden ver, podemos tener la preparación de un alcohol a partir de un proceso SN2. O bien, como lo vimos en la sección 8.4, podemos tener un alcohol cuando hidratamos un alqueno, un alcohol Markovnikov. Pero recordamos que este método tenía un problema y es que si se pueden generar carbocationes más estables hay reordenamientos. Química de carbocationes, no lo olviden. Entonces por eso existe la oximercuración de mercuración, ¿verdad? Que me da el alcohol Markovnikov, ¿verdad? De una manera pura, sin esperar subproductos. Bueno, la hidroboración-oxidación que también estudiamos nos sirve para obtener alcoholes de tipo anti-Markovnikov con un mecanismo totalmente diferente al anterior. Se puede hacer una dihidroxilación utilizando tetróxido de osmio o permanganato de potasio frío, ¿verdad? Con baja temperatura y una dilución alta. Finalmente, ¿verdad? Podemos con un perácido y un doble enlace y posterior hidrólisis, ¿verdad? Obtener también un diol. Recuerden que lo primero que se forma aquí es un epóxido, ¿verdad? Que es un éter. Los éteres en general no son reactivos, pero los epóxidos sí, por ser anillos de tres miembros, que se hidrolizan, ¿verdad? En medio ácido o en medio básico, ¿ok? Bien. Ahora, hemos venido estudiando ya desde la sección 9.7 un tipo nuevo de especies que llamamos reactivos organometálicos. Ok, ¿qué es un organometálico? Pues una especie que tiene, como ustedes pueden ver, una parte orgánica y un metal que la acompaña. En este caso, nosotros sabemos que este compuesto se puede preparar si hacemos reaccionar el alquino terminal, ¿verdad? Con amiduro de sodio, NaNH2. Aquí lo tenemos, ¿ven? Entonces el sodio acompaña a la parte orgánica que va a funcionar entonces como un fuerte nucleófilo o una fuerte base. ¿Ves? Entonces los organometálicos los hacemos para generar enlaces carbono-carbono, muchachos. Ese es el uso más importante que tienen, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver en los organometálicos que vamos a estudiar y los que ya estudiamos como estos, la cosa es que la parte orgánica se vuelve, ¿verdad? Un nucleófilo, un carbanión, que puede servir para dos cosas. Puede servir, muchachos, para hacer, como ustedes pueden ver acá, reacciones de sustitución y formar un nuevo enlace de carbono-carbono, o reacciones de adición sobre aldehídos y cetonas para formar nuevos enlaces carbono-carbono. ¿Ok? Bueno, lo dicho, los organometálicos tienen, ¿verdad?, la función de funcionar, valga la redundancia, como carbaniones o nucleófilos fuertes. Fíjense ustedes, aquí tenemos las diferencias de electronegatividades, ¿verdad?, en la tablita, y las diferencias de electronegatividad con el carbono son bastante claras, muchachos. Entonces, todos los enlaces carbono-metal, ¿verdad?, van a estar polarizadísimos. ¿De qué forma? De forma que la densidad electrónica va a estar más bien más cerca del carbono que del metal. Por eso es que ellos pueden funcionar como nucleófilos fuertes. Bueno, vamos a empezar a hablar de los reactivos que se llaman de Grignard. Los organometálicos en general hay que prepararlos, muchachos. Hay que hacerlos para después utilizarlos, ¿verdad? Entonces, no es raro que en un proceso de laboratorio primero hacemos nuestro reactivo organometálico y en un segundo paso con otro equipo adicionamos este reactivo organometálico a la especie, ¿verdad?, a la cual yo quiero unirlo, a la especie con la cual yo quiero generar el nuevo enlace carbono-carbono. Entonces, para hacer un reactivo de Grignard, que por cierto a este señor ahí por el 1900 le dieron el premio Nobel por esto, ¿verdad?, se requiere de un halogenuro de alquilo, ¿verdad?, y magnesio. ¿Ok? Estos van a reaccionar y se va a formar una especie cuya estructura muy simplificada es esta, porque resulta que realmente, ¿verdad?, la estructura de un Grignard hay varios R pegados al magnesio. ¿Ok? Sin embargo, lo importante de esto es que los R se van a comportar como nucleófilos fuertes. ¿Ok? Muy importante la selección del disolvente. Tiene que ser un disolvente seco, porque por supuesto que como esto es una base tan fuerte, reacciona con la mínima traza de agua y se descompone. Entonces ya no me sirve para formar enlaces carbono-carbono. Lo que voy a formar, si yo le echo agua a esto, es un alcano con este pedazo y adiós la reacción, ¿verdad? Entonces, el éter etílico estabiliza, y otros éteres, muchachos, estabilizan al magnesio. Los electrones del oxígeno forman, ¿verdad?,
como ustedes pueden ver que el magnesio tiene carga positiva, los electrones del oxígeno del éter, ¿verdad?, forman una interacción atractiva que estabiliza el reactivo de Grignard. Entonces, por eso es importante mencionarles que para preparar un Grignard se requiere de un éter, pero tiene que estar muy seco. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos la reactividad de los halogenuros de alquilo frente al magnesio. Los ioduros más que los bromuros más que los cloruros, y los fluoruros no se usan. ¿Ok? Bien, este es otro éter, muchachos, que se utiliza mucho en las reacciones de Grignard, porque es un éter que estabiliza, como decía, ¿verdad?, a los reactivos de Grignard, porque se coordina al magnesio, ¿verdad? Hay una interacción entre los electrones que tiene este oxígeno con el magnesio. El tetrahidrofurano o THF es muy común en las reacciones de organometálicos. También el 1,4-dioxano, ¿verdad? Bueno, tenemos éteres con una polaridad mayor que el éter etílico. Estos dos son bastante más polares y me pueden servir para disolver sustancias que tal vez en el éter etílico no son muy solubles y por esa razón no reaccionan, ¿verdad? Si no se disuelven, va a ser muy difícil que reaccionen. Sin embargo, con el tetrahidrofurano, perdón, el THF y el dioxano, el 1,4-dioxano, nosotros tenemos dos mejores opciones de disolventes para reacciones de Grignard. Ok, aquí vemos entonces, ¿verdad?, la densidad electrónica sobre el yodo en la representación del EPM de yodo metano. Claro, la densidad electrónica está sobre el yodo, que es electronegativo, pero una vez que hacemos la reacción con el magnesio y el éter, vemos que esa densidad electrónica también viene a dar el carbono, ¿ok? Bueno, aquí dos ejemplos en los que podemos coger, ¿verdad?, un sustrato secundario y convertirlo en un buen nucleófilo, ¿verdad? Esta posición secundaria, ¿verdad?, que ustedes pueden ver acá, muchachos, se va a convertir en un nucleófilo para atacar entonces especies carbonílicas. Finalmente, tenemos aquí el bromuro de alilo y también con el bromuro de alilo, ¿verdad?, tratado en las condiciones secas con magnesio y éter, puedo generar un reactivo de Grignard, ¿verdad?, alílico. Ok, entonces, los reactivos de organolitio son similares a los reactivos, muchachos, de Grignard. Solo que en este caso se requiere del halogenuro de alquilo dos equivalentes de litio, ¿verdad?, para que se forme esta sal de litio que precipita, ¿verdad?, y así sale de la fase de reacción, esto acelera el proceso, y otro de los litios va a quedar unido, como ustedes pueden ver, al grupo R. Entonces, de nuevo, el R acá va a tener la característica de comportarse como un carbanión poderoso. Entonces, los alquilítidos, muchachos, funcionan igual que los reactivos de Grignard, solo que se preparan diferentes. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos la formación del N-butilitio, que es una base muy fuerte. Se vende disuelta en hexano inclusive. Una ventaja que tienen los reactivos de organolitio sobre los de Grignard es que se pueden utilizar en muchos otros disolventes, ¿verdad?, que los de Grignard no se pueden utilizar, ¿verdad?, porque la polaridad, por ejemplo, del hexano es inconveniente para hacer reactivos de Grignard. En cambio, los organolitios sí pueden disolverse en hexano y en otros alcanos, ¿verdad? Son más versátiles en ese sentido. Fíjense ustedes que se pueden hacer organometálicos de litio, ¿verdad?, tanto con carbonos sp3 como con carbonos sp2, ¿verdad?, en el caso del cloruro de vinilo o del bromo benceno. Todas estas especies entonces se van a pegar, ¿verdad?, por el átomo que tiene unido el litio a los sustratos que seleccionemos. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos el EPM del CH3LI, donde vemos que el carbono tiene alta densidad de carga negativa por la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el litio. Bueno, ok, ya que vimos cómo se generan, entonces vamos a ver cómo se utilizan. Bueno, una primera reacción que debemos estudiar es la reacción de adición de los organometálicos a compuestos carbonílicos. Entonces, si hablamos de aldehídos y cetonas, muchachos, en principio, vamos a hablar de otros compuestos carbonílicos. Lo que va a suceder es que el carbanión va a atacar el carbono, que ya ustedes saben, siempre es positivo, ¿verdad? El oxígeno acomoda la carga, como ustedes ven aquí, y esta especie es plana. Entonces, por eso, el carbono recibe al órgano metálico de litio o de magnesio y forma un nuevo enlace carbono-carbono. Pero fíjense ustedes que en esta primera etapa también se genera un alcóxido, que es la base conjugada de un alcohol. Todas estas reacciones, en todas estas reacciones, no a la vez, ojo lo que voy a decir, se requiere de la adición de agua acidulada o de un poquito de ácido al final, ¿ok? Al final, una vez que se ha generado el alcóxido, una vez que se ha llevado a cabo
esta adición que tiene que ser en unas condiciones ¿verdad? O sea, no puede haber nada de humedad. En este primer paso no puede haber nada de humedad porque si no se me destruye el organometálico. Sin embargo, cuando ya la reacción ocurrió, la adición, yo tengo que echar agua, ¿verdad? O agua acidulada mejor. Y entonces el alcóxido se me va a protonar y me va a liberar el alcohol, que es el producto, ¿verdad? Que se forma por la adición de un organometálico a un aldehído o cetona. Otra vez, paso 1, ¿cuál es? La adición del organometálico. Todo seco, cero humedad. Paso 2, ¿cuál es? El alcóxido reacciona con agua para que se me forme el alcohol. Bueno, aquí vemos lo que les decía, formaldehído, plano, carbono, positivo. Y el oxígeno que ya tiene la mayoría de la densidad de la carga negativa de este doble enlace, se va a volver completamente negativo cuando absorba el par de electrones que sube. Bueno, dependiendo del aldehído y la acetona que tengamos, ¿verdad? O del tipo de compuesto carbonílico que tengamos, perdón, así va a ser el producto. Vean, si yo tengo una acetona y la hago reaccionar con un organometálico, lo que voy a obtener es un alcohol terciario, 1, 2 y el R que entra nuevo, un alcohol terciario. Si tengo un aldehído, el aldehído va a reaccionar con el R y voy a tener un alcohol secundario. Y si es formaldehído, una vez que entre el R, ¿verdad? Que viene del organometálico, lo que voy a obtener es un alcohol primario. Vamos a ver varios ejemplos. Ok, vamos a verlos con los griñares. Pero recuerden que todo lo que hablemos, ¿verdad? Del reactivo organometálico de Grignard se aplica a los organolitios. ¿Está bien? Era para no repetir todo dos veces, pero entonces lo hacemos solo con el Grignard, pero ustedes saben que esto se aplica a los organolitios. Entonces, de nuevo, fíjense que con dos grupos R, ¿verdad? Él entra, se forma el alcóxido en la etapa final, una vez que ocurrió la adición en seco, cero humedad, entonces reacciona con, ustedes pueden ver, agua acidulada para darme el alcohol. ¿Ok? Ok, esto es el proceso que vamos a ver con ejemplos. Fíjense acá, de nuevo lo puse aquí para que estemos muy claros de que son dos pasos. ¿Ok? Primer paso, por ejemplo, el bromuro de butil magnesio. Ah, bueno, y aquí vemos cómo se les da nombre, ¿verdad? A estas especies, ¿verdad? Fíjense que se nombran como una sal, bromuro de butil, porque es la cadena 4, magnesio. Sencilla la nomenclatura. Entonces ven, lo que se va a pegar es este carbono. ¿A quién? A este carbono de aquí. Va a formar un alcóxido y después que forme el alcóxido se hidroliza. Paso número 2. No se pueden agregar, o sea, el organometálico y el ácido a la vez, insisto. ¿Ok? En el paso número 2 se acidula y obtenemos el pentán, 1-ol en un 92%. ¿Ven? Si es formaldehído, yo obtengo un alcohol primario y alargo, ¿verdad? La cadena original en un carbono. Ok. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un aldehído que ya, o sea, diferente al formaldehído? Véanlo acá. Este sería el bromuro de etilmagnesio que se hace reaccionar con el acetaldehído. Bueno, 1, 2, 3 y 4. Aquí tenemos entonces un alcohol que va a tener 4 carbonos. Bueno, todavía no es el alcohol porque esto es después de la adición. Es el alcóxido, que cuando se hidroliza libera el alcohol que nosotros queremos. Vean que los rendimientos son muy buenos. Y bueno, nuevamente con el bromuro de etilmagnesio, ¿verdad? Nosotros vemos lo que pasa cuando le ponemos una acetona. Ya no es formaldehído y ya no es un aldehído cualquiera, sino una acetona. Bueno, pues lo que obtenemos después de los dos pasos que hay que hacer es, como ustedes pueden observar, un alcohol terciario. ¿Ok? Bueno, fíjense ustedes que este es un sustrato de fácil obtención, ¿verdad? El bromobenceno, el clorobenceno son cosas que se consiguen relativamente fácil, ¿verdad? Y son relativamente baratas también. Si yo quiero meter un anillo aromático, ¿verdad? En una estructura, otra estructura alquílica, lo puedo hacer a través de un grupo carbonilo. Fíjense ustedes que esta especie reacciona muy bien con el magnesio que se inserta acá y este carbono del aromático va a funcionar entonces como una base muy fuerte. Primera etapa, la adición. Formación del alcóxido. Segunda etapa, ¿ok? El alcóxido reacciona con el agua acidulada para darme el producto. ¿Ves? Como fue una acetona, en este caso la acetona, lo que obtenemos es un alcohol terciario, pero no pierdan de vista que se pueden usar, ¿verdad? Organometálicos con carbonos sp2 como los aromáticos o los dobles enlaces. ¿Ok? Bien.
Otra reacción que es importante estudiar es la adición de organometálicos a los que llamamos derivados de ácido. Aquí la química va a ser un toque distinta. Ojo con esto, muchachos. Bueno, en principio vamos a hablar en este capítulo de los cloruros de ácido. Fíjense ustedes que es un carbonilo que está unido a un cloro, y de los ésteres. Se les llama a estos derivados de ácido, que es el que tenemos acá. ¿Lo ven? Porque estos se pueden sintetizar a partir de un ácido directa o indirectamente. Y porque cuando yo hidrolizo estas especies, o sea, las combino con ácido y agua y calor, o base y agua y calor, estas especies se me descomponen a un ácido, ¿verdad? Entonces, por eso se les llama derivados de ácido. Y por otra razón muy importante, los ácidos y los derivados de ácidos tienen una química diferente a los aldehídos y las cetonas, porque como ustedes pueden apreciar, tienen una especie que es un grupo saliente o una especie que con una conveniente protonación, por ejemplo, puede formar un buen grupo saliente. Entonces, la química de estas especies es distinta. Y entonces aquí es donde vamos a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Primero con las reacciones con los organometálicos. Fíjense ustedes que si cojo un cloruro de ácido, yo necesito para la reacción primero, ¿verdad? De adición sobre el carbonilo, vamos a ver que primero hay una adición. Pero esa adición se convierte en una eliminación cuando el cloro se vaya. Ven que el producto no tiene cloro. Entonces, fíjense ustedes que la primera molécula va a desplazar al cloro y se va a volver a formar un carbonilo. Pero voy a tener una acetona. Entonces, la acetona que se forme, muchachos, va a recibir el ataque de inmediato de otra molécula de esto para formar un alcohol terciario. Ok, el RO- va a funcionar como un buen grupo saliente porque el medio en el que yo estoy trabajando es terriblemente básico. ¿Ok? Entonces, en ambos casos, ¿verdad? Como hay grupo saliente, la reacción que se da sobre el carbonilo no es una sencilla adición como teníamos en el caso de los aldehídos y las cetonas. Es más bien una reacción que se llama sustitución nucleofílica acílica, porque a este grupo se le llama un grupo acilo, a este o a este. Entonces, resumo, antes de que lo veamos en un mecanismo, entra la primera molécula y desplaza el cloro. Se regenera el carbonilo, se forma una acetona que es muy reactiva y va a absorber al otro R. ¿Ok? Aquí tenemos el mecanismo. Entonces, fíjense, el primer reactivo de Grignard ataca al carbono, ya sabemos del carbonilo porque es plano, porque es positivo y porque el oxígeno acomoda la carga. Se forma este intermediario, ¿verdad? Que como ustedes pueden ver pierde al grupo saliente que no hay en el caso de los aldehídos y las cetonas, ¿verdad? Y entonces el primer producto que no puedo aislar, no se puede aislar, muchachos, porque resulta que este reactivo de Grignard o el organolitio son nucleófilos muy, muy fuertes. Y entonces apenas se forma la acetona, la atacan. Además debo decirles que las cetonas y los aldehídos en general son más reactivos frente a nucleófilos que los ácidos y que los derivados de ácido. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense que el grupo saliente se va, ven, es una sustitución. Pero una vez que se forma la acetona, ahora sí, una segunda molécula del reactivo de Grignard entra, ¿verdad? Y esta sí es una adición, ¿verdad? Ah, no, perdón, aquí me faltó decir eso, ¿verdad? Vamos a ver si lo tengo por aquí. Sí, aquí está, aquí. Ahora sí. En el caso de un cloruro, en el caso de un éster es lo mismo, muchachos. Vean, aquí entra entonces la segunda molécula. Aquí está la acetona, finalmente. Entra la segunda molécula del reactivo de Grignard. Y como ustedes pueden ver, después de la hidrólisis se forma el alcohol terciario. Bien, más ejemplos. Un éster que, como ustedes pueden ver, reacciona con el bromuro de etilmagnesio, ¿sí? Y entonces primero se pierde el alcóxido, ¿lo ven? Se forma una acetona que en un paso siguiente es atacada, ¿verdad? Esta sí es una reacción de adición como se los mencionaba, forma el alcóxido que se hidroliza. Bien, más ejemplos. Ahora, vean qué interesante, ¿verdad? Con este que es el etil formato o el formato de etilo, muchachos, es un éster. Pero resulta que el R que está pegado al carbonilo es un hidrógeno. Entonces, solo en este caso, o sea, solo utilizando el formato de etilo, yo puedo obtener un alcohol secundario y no terciario, ¿verdad? Entonces, claro, yo le puedo agregar, por ejemplo, el bromuro de alil, esto es un radical alilo, el bromuro de alil magnesio, ¿verdad? Al etil formato y lo que tengo, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, es un alcohol secundario.
Ojo con esta modificación sintética. ¿Puedo obtener un alcohol secundario a partir de la reacción de un organometálico y un éster? Sí, sí puedo, pero solo si es el etilformato. Bien, vamos a practicar un poquito. ¿Cómo haríamos ese? ¿Qué se les ocurre? Bueno, ya ustedes saben que si tengo un alcano, lo primero que tengo que hacer con un alcano es dehalogenarlo. Pero ya yo sé que si tengo un bromuro, ¿verdad? En este caso, y el grupo alquilo, en este caso es el ciclohexano, muchachos. Y yo puedo hacer un organometálico de magnesio, o yo puedo hacer un organometálico de litio, ¿verdad que sí? Y pegárselo en aldehído para obtener un alcohol secundario. Entonces, esto más magnesio en éter me da esta especie, y ahora esto más este aldehído que tiene 1, 2, 3 carbonos, vamos a hacer 1, 2, 3 carbonos, me va a formar el alcohol secundario, muchachos, ¿verdad? P es el alcohol secundario que tenemos como producto propuesto. Ahora, fíjense acá, ¿qué reactivos podrían proponer ustedes para hacer este alcohol terciario? Bueno, pueden haber muchas propuestas, ¿verdad? Yo podría hacer, por ejemplo, a partir de este bromuro, muchachos, ¿sí? Este que se llama fenil litio. Fácil la nomenclatura de estas especies. Y hacerlo reaccionar ¿con qué? Con una acetona que tenga un metilo y un grupo etilo. Ven, aquí está el metilo y aquí está el grupo etilo. Y como es una acetona con un órgano metálico de litio, lo que voy a obtener es un alcohol terciario. Ok, sencillo. ¿Cómo haríamos este en un paso? Vamos a ver, ¿qué se les ocurre? Un paso. Vamos a ver. Pues de nuevo, puedo coger un griñar. Ven. Y usar, como es un alcohol secundario, si uso este sería, ¿verdad? El formiato de etilo. No viene el caso de la nomenclatura del éter, pero lo importante es que, perdón, el sustituyente de este carbonilo es un hidrógeno. ¿Ven? Así podemos hacer ese producto. Bien, otra aplicación interesante de estos organometálicos, muchachos. Como ustedes pueden observar, ¿verdad? Yo puedo atacar entonces epóxidos, ¿verdad? Que son éteres reactivos. Los éteres en general más bien se usan como disolventes de algunas de estas reacciones porque son muy poco reactivos, pero los epóxidos no. Los epóxidos no porque son anillos tensos de 3 átomos. ¿Okay? Recuerden que esta reacción, ¿verdad? Con un organometálico que es una base fuerte y un nucleófilo fuerte, se parece a una SN2. Y ojo con esta reacción también, una vez que yo hago la reacción de sustitución o de apertura del epóxido, genero un alcóxido, de nuevo, que necesito hidrolizar al final. Aquí de nuevo cero agua. Si tengo agua aquí al principio, no tengo esta reacción. El agua se agrega al final para obtener el alcohol primario. Entonces, pegarle un organometálico, un epóxido como este, es alargar la cadena 2 carbonos y generar un alcohol primario. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos un resumen. Organometálico más formaldehído, alcohol primario. Organometálico más un aldehído diferente del formaldehído, alcohol secundario. Ok, ojo, un organometálico más un epóxido, un alcohol primario. Y ahora con una acetona, un alcohol terciario, ¿verdad? Ya sabemos, organometálico de magnesio de litio. Y con un éster o un cloruro de ácido, un alcohol terciario, salvo los formiatos, ¿verdad? Los ésteres que son formiatos que me pueden dar alcoholes secundarios. Ok, vemos algunas reacciones secundarias de los organometálicos, indeseables, muchachos. Ok, no pueden ver el agua. Si yo genero un organometálico de magnesio de litio y la cristalería que yo uso para la reacción está húmeda, entonces él se desarma, ¿ok? Genera el alcano correspondiente. Es una reacción ácido-base muy rápida y aún con trazas de agua el rendimiento puede bajar mucho. Vean, cuando uno hace estas reacciones en la vida real, tiene que dejar el equipo a 150 grados toda una noche, armarlo en caliente y ponerle una atmósfera de nitrógeno seco o argón seco para que se enfríe, ¿verdad? Para hacer reacciones. Ahora, los sustratos que tengan hidrógenos ácidos o grupos funcionales sensibles de ser atacados, ¿verdad? Bueno, aparte de la transformación que yo quiero hacer sobre ese sustrato, ¿verdad? No pueden ser utilizados en reacciones con organometálicos, ¿verdad? Por ejemplo,
protona en el reactivo de Grignard. De ahí yo tengo una molécula que tiene una acetona donde yo quiero pegar el organometálico, pero si esa misma molécula tiene un OH o un NH o un SH o un triple enlace, todos estos protones son lo suficientemente ácidos para reaccionar con los organometálicos y descomponerlos al alcano. Entonces, las moléculas que tienen este tipo de grupos funcionales no las puedo utilizar, ¿verdad? Para hacerlas reaccionar con organometálicos, ¿ok? Porque lo que voy a tener es una reacción ácido-base. Ahora, por Grignard o organolitos son atacados los carbonilos, los S doble enlace oxígenos, los N doble enlace O, los EN y los C triple N. Entonces, de nuevo, si yo quiero atacar uno de estos, pues claro, si mi meta es esa, pero si en una molécula tengo un aldehído, que es lo que quiero atacar, y además hay alguno de estos otros grupos, el organometálico va a atacar a los dos, ¿ok? Estos organometálicos son muy fuertes y por esta razón, muchachos, es que hay que tener ciertas restricciones en su uso. Ven, por ejemplo, vean acá. De ahí, yo no puedo generar un organometálico con esta molécula porque, claro, fíjate vos que una vez que meto el magnesio aquí, él reacciona con otro de los mismos y le quita este protón. O sea, vean la reacción que estamos planteando aquí. Es esta especie con magnesio y éter para atacar a un aldehído, ¿verdad? Y pegar el Grignard que se me formaría aquí al aldehído. No se da, porque este protón es muy ácido. Vean esta de acá. Fíjense ustedes que yo quiero agregarle a esta especie magnesio y éter para hacer un organometálico aquí que ataque al formaldehído y formar un alcohol primario en esa posición. No se da, porque el éster que tengo yo aquí va a ser atacado por el Grignard que se forme. ¿Ok? Entonces tengo una molécula que formó el Grignard y se encuentra otra que no la ha formado pero que tiene el éster del mismo sustrato. Reaccionan y no se va a generar nunca este producto. ¿Ok? Finalmente vean esta. Ok, de ahí yo le echo este reactivo, ¿verdad? El bromuro de etil magnesio a este reactivo. Y yo quiero que se pegue en el carbonilo. No se va a pegar. ¿Por qué no? Porque primero, más rápido va a ser la reacción ácido-base con el OH. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Es que yo no puedo utilizar sustratos como estos para mezclarlos con organometálicos porque voy a tener como más importantes las reacciones secundarias. Bueno, y aquí tenemos los valores o sea, fíjense ustedes las diferencias de pKa, ¿verdad? Del ácido conjugado, ¿verdad? ¿Sí? De la base tan poderosa que tenemos aquí. Ok, miren, la pKa de esto es mayor de 45, esto nunca se va a devolver. Y más bien, disculpen, esta reacción ácido-base va a ser muy rápida. Ven, lo mismo con los organometálicos de litio, ¿verdad? Bueno, esto es un resumen para que tengamos claro que si le echamos agua a un organometálico, ¿verdad? Se descompone. Bien, fíjense ustedes que los organometálicos sí se pueden utilizar para marcar una posición. Por ejemplo, si yo quiero marcar con deuterio, que se puede detectar de diferentes formas sobre el hidrógeno, en esta posición, si yo quiero marcar esta posición con deuterio, hago el organometálico, perdón, y le echo de 2O, o sea, agua pesada, ¿verdad? A eso, de tal manera que obtenemos esta especie de deuterada. Bueno, aquí sencillamente lo mismo. No pueden haber aminas, ni alcoholes, ni triples enlaces con los organometálicos porque no voy a tener entonces el ataque a otros grupos funcionales que yo quiero. Estas reacciones se dan, ¿verdad? En una extensión bastante grande. ¿Ok? Fíjense, reacciones ácido-base. Bueno, en capítulos posteriores veremos métodos para proteger a los grupos susceptibles y evitar que el reactivo los ataque. Vamos a ver una química que se llama química de grupos protectores. Quiere decir que en una molécula como la que vimos, que tal vez tenía un OH y un carbonilo, yo puedo proteger el OH, puedo convertirlo en otra cosa mientras ataco el carbonilo. Ven, eso es un grupo protector. Una molécula que yo le meto de manera temporal a mi sustrato para hacer modificaciones y una vez que hice las modificaciones lo quito. Por el momento, solo recuerde que los siguientes grupos reaccionan con reactivos de Grignard y reactivos de organolitio. Evite compuestos, ojo para su síntesis, ¿verdad? Que contengan estos grupos, excepto el grupo carbonilo, que genere la reacción deseada. Y este es el mismo resumen, o sea, lo repetimos, ¿verdad? De las cosas que protonan, ¿verdad? Al reactivo de Grignard o el organolitio. Y de los dobles enlaces, ¿verdad? O los enlaces químicos que son atacados por los
Grignard organolitos.